Y ahora invitamos al director de INDEC, al licenciado Jorge Todesca. Muchas gracias por la invitación, particularmente a los dirigentes agropecuarios que organizan el evento, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. El sábado próximo iniciamos la operación estadística más importante de este periodo de gobierno, por su magnitud, por su complejidad, que es el Censo Nacional Agropecuario. Me gustaría describir un poco el camino que hemos seguido para animarnos a este emprendimiento realmente de gran trascendencia. Y voy a tratar de salir un poco de la formalidad discursiva. A las 2 semanas de estar en el cargo en el INDEC, recibí un llamado telefónico. El llamado telefónico me decía: hola Jorge, felicitaciones por tu cargo. Aquí habla Roberto del Fondo Monetario Internacional. Roberto es Roberto Cardarelli, que es el jefe de la misión, que ahora tiene un rol importante en el acuerdo. Como algunos de ustedes recordarán o sabrán, la Argentina había tenido una moción de censura, una declaración de censura del Fondo Monetario por las deficiencias en su índice de precio del consumidor y en el cálculo del Producto Bruto Interno, dos indicadores fundamentales de la marcha de la economía. Empezamos a trabajar en la reconstrucción de ambos, en fuerte interrelación con el Fondo Monetario. Lo primero que acordamos para seguir el contacto fue hacer una videoconferencia. Puse una fecha, armé una agenda y le dije al equipo de la Secretaría: bueno, vamos a tener una videoconferencia tal día. Mire, va a ser un poco difícil, aquí no hay ningún aparato de videoconferencia. Después me quedé pensando, en ese momento no lo podía creer, pero el INDEC estaba aislado. ¿Para qué iba a necesitar un aparato de videoconferencia si no se comunicaba con nadie? Apenas si había suficientes computadoras, los programas estaban obsoletos, los números, en algunos casos, no encontramos nunca de dónde salían. Bueno, así que tuvimos ese primer contacto vía Skype, como si estuviera en mi oficina o ustedes en la suya, vía Skype. Que en el momento fue incómodo, visto en la perspectiva fue gracioso, porque yo estaba frente a mi computadora y del otro lado estaba el equipo del Fondo Monetario. Pero ellos no eran uno, sino que eran varios. Así que se agolpaban frente a su Skype del otro lado y se preguntaban unos a otros: ¿qué dijo? ¿Por dónde vamos? ¿Dónde está? Bueno, por supuesto, todo esto cambió sustantivamente. Tuvimos encuentros, decenas de videoconferencias, un cambio en nuestra área informática muy importante que va a llevar años, que se traduzca en toda la elaboración de estadísticas. A los pocos meses, como ustedes saben, la Argentina tiene la aspiración de formar parte de este club de buen gobierno, así lo llamo yo, que se llama OSD. Nosotros empezamos a trabajar con ellos a mediados del 2016 y seguimos trabajando, más allá del proceso formal de acceso a la Argentina, porque también había una enorme interrogante, que es, bueno, ¿cómo reorganizamos y cómo reconstruimos este instituto? ¿Qué parámetros internacionales son los que tenemos que tomar como guía? Hay 100 y pico de institutos de estadística en el mundo, así que uno puede decidir que mira el de Alemania, que mira el de Francia, pero la OECD tiene una especie de modelo estándar, no tanto en el diseño institucional, sino en los procesos, métodos y demás.
A fines de 2016, el Fondo Monetario Internacional levantó la declaración de censura y declaró que nuestra estadística de precios y del Producto Bruto cumplían los estándares internacionales. Eso y todo lo que hicimos ha sido bastante útil en este proceso de negociación con el Fondo Monetario, porque ya no nos vinieron a ver más, porque la información que tienen es la pública, es la que tienen todos ustedes, porque seguimos una regla que es la misma información para todos los usuarios. Ustedes, el gobierno, todos tienen la misma información y toda está publicada en nuestra página web. Con la OCDE hicimos un primer proceso de revisión que llevó a que nos declararan como adherentes de los principios estadísticos de la OCDE, que son un decálogo de 12 puntos de buenas prácticas estadísticas. Estamos haciendo ahora una segunda etapa, que es una revisión completa del sistema estadístico, que va a dar lugar a recomendaciones, a un año más o quizá más tiempo de seguir trabajando para mejorar la calidad del instituto y de nuestras estadísticas. Y en ese camino teníamos una lista que se ha ido transformando. Índice de precios no teníamos o era defectuoso. Series del Producto Bruto cuestionadas, ya no lo están. Cifras de comercio exterior defectuosas, las revisamos. Y así sucesivamente fuimos engrosando una suerte de checklist muy largo que probablemente aburriría, e incorporamos una segunda etapa de reconstrucción de lo que llamamos la infraestructura estadística, o sea, las bases sobre las que después se desarrollan las encuestas y los distintos cálculos estadísticos. Estamos terminando, y es una operación que llevó un año, una encuesta permanente de hogares, que es la que nos va a permitir actualizar la estructura de consumo de los hogares. Eso se traduce en cómo se compone el índice de precio del consumidor y en muchos otros indicadores. Hemos fortalecido las estadísticas sociales, es una encuesta de discapacidad, de victimización. El país tiene hoy una disponibilidad de estadísticas sociales, empezando por haber recuperado el cálculo de la pobreza y la indigencia, que directamente se había suspendido, y mejorado las muestras para medir el empleo, el desempleo y desplegar otros indicadores sociales. Todo está en la web del Instituto y le sirve a distintos usuarios. En este camino, desde el principio estaba en nuestra agenda el Censo Nacional Agropecuario y se nos preguntaba y nos preguntábamos, bueno, ¿cuándo vamos a tener un censo? El equipo que había quedado en el INDEC del sector primario lo componían 5 personas. No se podía encarar con 5 personas la tarea de realizar un censo. De manera que nos llevó 2 años largos ir estructurando un equipo, irlo fortaleciendo, poner un director del censo con gran experiencia, que es el licenciado Roberto Bizán, y eso es lo que nos permite, en lo largo de los próximos 90 días, este emprendimiento de poder tener un censo agropecuario actualizado. Les recuerdo que el último censo completo es del año 2002. En este contacto renovado que tiene la Argentina y que tiene mucho el INDEC, porque nosotros estamos muy conectados con la comunidad estadística internacional, y también vienen inversores,
y académicos y demás, y preguntan, bueno, ¿y qué información del sector agropecuario tiene el INDEC? Ninguna, salvo la que integra la serie del producto. Por supuesto, el área de agroindustria tiene una cantidad de información. Si ustedes revisan este menú del que yo hablaba, índice de precios, encuesta mensual industrial, encuesta de la actividad de la construcción, conectividad a Internet. ¿Hay encuesta mensual agropecuaria? No hay. Nuestro Instituto de Estadística no tiene información de base del sector agropecuario y no publica periódicamente ningún informe sobre el sector agropecuario. Es una vergüenza, realmente una vergüenza. Un sector trascendente, no necesito decírselo a ustedes, de la economía argentina. Es una vergüenza que hemos arrastrado como herencia durante estos 2 años y medio y que tenemos la esperanza de que se acabe a fines de este año y de que a partir de más o menos marzo del año próximo podamos estar dando la información resultante del censo, o por lo menos los primeros resultados y progresivamente el resto. Hemos pensado desde el comienzo, por muchos motivos, tenemos una consigna, no podemos hacerlo solos. Esto vale para los inicios, donde buscamos los referentes internacionales para poner al instituto dentro de las mejores prácticas. En el caso del censo agropecuario, el no podemos hacerlo solos no se refiere a la responsabilidad concreta del relevamiento, que desde luego es nuestra, y los aciertos y fracasos, que espero que no los haya, pero inconvenientes seguramente va a haber, son nuestros. Es este compromiso que vemos, este entusiasmo que vemos en los gobiernos provinciales, en los ministerios del área, en las organizaciones del sector agropecuario para acompañar el censo. Eso es fundamental, fundamental. Si no hay buena recepción a nuestros encuestadores, ese es el punto que define en realidad el éxito de toda la operación. Las respuestas completas, las buenas respuestas. Si ese insumo no entra en la cadena de producción del censo agropecuario, los resultados son necesariamente deficientes. Hoy percibimos un clima de alta colaboración, la invitación para que yo esté aquí probablemente es una muestra de eso. La gente nuestra del censo ha estado recorriendo extensamente el país, hemos estado en contacto con todas las organizaciones agropecuarias y creemos que estamos en las mejores condiciones desde ese punto de vista. Estamos haciendo un ejercicio de vanguardia. Toda la experiencia acumulada a través de las distintas encuestas a lo largo de estos 2 años en que hemos ido incorporando más tecnología, se resumen en el censo agropecuario. Hay un símbolo que es del papel a la tablet, pero no es la tablet aislada. Adentro de esa tablet está el cuestionario del censo, por supuesto, y está la cartografía. No tenemos ya el encuestador que va con un formulario y un mapa. Todo está ahí y conforme el encuestador empieza la encuesta, se va registrando toda la información que recibe. Esa información va a una consola central que va controlando la marcha, el avance del censo.
qué encuestas se van completando, dónde, etc. Y la información completa va directamente a un servidor que tenemos localizado en ARSAT, que va procesando la información. Obviamente, como decía Andrés Ibarra, dependemos mucho de la conectividad. En algunos puntos va a haber conectividad en el mismo lugar en el que se está haciendo el relevamiento. En otros, la conectividad se va a producir cuando el censista llega a un lugar donde puede conectarse. Es previsible que tengamos algunos problemas, porque cuando en la metodología tradicional un encuestador va con el papel, uno se entera de los problemas 3 años después, cuando cargó la información con el data entry. Pero acá, bueno, puede ser que se interrumpa la conexión, puede ser que estas cosas pasen y van a estar muy visibles porque todo está online, porque todo está visible. Pero bueno, hay mecanismos de recuperación, hay mecanismos de corrección y confiamos en que todo eso va a funcionar muy bien. Los censos son importantes en varios sentidos. La estadística marcha hacia basarse en registros administrativos, hacia apoyarse en esto que nos decía Andrés Ibarra, con quien estamos trabajando para el proyecto de censo de unidades económicas. Pero hay una parte que es el Instituto de Estadística, con sus direcciones provinciales de estadística, que son autónomas, son de las provincias, en contacto con la población. Y en el caso de un censo, es la oportunidad en que el Estado llega a todos aquellos que están alcanzados por la temática del censo, si es el de población, toda la población, en el caso del censo agropecuario, los productores agropecuarios, toca la puerta de todos y se interesa por saber qué hacen, cómo lo hacen. No tomamos información monetaria, no cobramos impuestos, no compartimos información con la AFIP ni ellos con nosotros. Tocamos la puerta y en el tocar la puerta hay un elemento que va más allá de la estadística. Es el Estado se interesa por darle visibilidad a todos los integrantes del sector. Probablemente también nos permita esto romper esos conceptos que en algún momento se han asentado en nuestra sociedad, ¿no? Que la oligarquía terrateniente y que todas estas cosas con las que muchos de ustedes lidian, sobre todo cuando hay estas discusiones impositivas, y nos permitan ver la diversidad del sector agropecuario. Una diversidad, yo no soy un especialista en el tema, en donde tenemos los mayores niveles de competitividad que puede mostrar internacionalmente la Argentina y tenemos esas producciones artesanales de pequeñas chacras que dependen del esfuerzo cotidiano de los productores y que desde el punto de vista tecnológico probablemente están en el otro extremo de la cadena, pero que todos juntos hacen este conjunto maravilloso que es el sector agropecuario, del cual dependen en buena medida la mayor parte de nuestras exportaciones y del cual depende una extensión de red económica de sostenimiento a lo largo y ancho del país, que los que hemos estado en diversas ocasiones en la gestión pública, como en el caso del 2002, hemos percibido, sentido y luego medido con absoluta claridad. Cuando el sector agropecuario funciona, se dispersan sus efectos a lo largo y ancho de toda la economía. Y eso es un fenómeno único. La industria está concentrada
en núcleos, como sabemos. El sector agropecuario expande su actividad y llega a todos los rincones del país. ¿Por qué creen ustedes que nuestra industria automotriz tiene un sesgo hacia la producción de pick-ups? Porque somos un gran consumidor y vale la pena tener cierta escala de producción en este segmento de vehículos. Y las tenemos de todo tipo y las exportamos. Entonces, bueno, los encadenamientos son múltiples. Creo que eso es parte de lo que nos va a dar el censo agropecuario. Nosotros no trabajamos para nosotros, somos una institución de servicio público, no nos guardamos ninguna información, no se la damos por abajo de la mesa a ninguna otra institución, ni siquiera gubernamental, está todo en la web. O sea, el censo es de ustedes, es de la sociedad, es del sector agropecuario, es del gobierno y es el esfuerzo de un equipo muy comprometido que lo ha llevado a este punto y que solo le pide que nos acompañen en este esfuerzo en la medida en que el censista toque a sus puertas o a las puertas de sus vecinos y de sus conocidos. Muchas gracias.